Bruselas quiere utilizar tus ahorros para financiar su gasto en defensa y su transición energética. Veámoslo. Europa tiene un grave problema financiero. Sus familias acumulan en cuentas corrientes bancarias alrededor de 10 billones de euros, un ahorro que está siendo remunerado año tras año a una rentabilidad ridícula que ni siquiera bate la pérdida de valor del euro. Es decir, se trata de un ahorro que está siendo devorado por la inflación. Y no penséis que de esta situación únicamente salen perdiendo las familias ahorradoras. También pierden las empresas europeas. Y es que cuando una compañía europea quiere obtener financiación para constituirse o para crecer, prácticamente el único canal que tiene disponible para captar esa financiación es el canal bancario. Y los bancos, por su modelo de negocio, no están dispuestos a financiar muchos tipos de aventuras empresariales. Por ejemplo, un banco no va a financiar una startup o no va a financiar el crecimiento de una compañía que está quemando caja a un ritmo exagerado ante la perspectiva de seguir creciendo en el futuro. De ahí que las compañías europeas necesiten otros canales de financiación distintos al bancario. Pero si las familias europeas que ahorran colocan todo ese ahorro en los bancos, se sigue reforzando el canal bancario de financiación. En pocas palabras, la situación actual perjudica a las familias ahorradoras porque obtienen una rentabilidad ridícula sobre su ahorro y perjudica también a las empresas inversoras que son rehenes de un canal de financiación bancario que muchas veces es caro y no ajustado a sus necesidades financieras. Por tanto, el problema es real y requiere una solución. Y ahí es donde ha entrado como elefante en cacharrería la Comisión Europea, señalando algo aparentemente sensato. Los europeos hemos de ser capaces de movilizar esa ingente cantidad de ahorro para que financie inversiones productivas que enriquezcan la economía europea. Si ese dinero, en lugar de estar aparcado en cuentas bancarias, a través de las cuales se terminan financiando inversiones de bajo rendimiento, si ese dinero se pudiese redirigir a inversiones mucho más rentables y productivas, todos, ahorradores e inversores, y el resto de la sociedad, saldríamos ganando. Es decir, que la Comisión Europea sí acierta en su diagnóstico, en sus intenciones declaradas. Pero, como suele decirse, el infierno está empedrado de buenas intenciones, sobre todo cuando se camuflan malas intenciones de buenas intenciones. Porque sobre el papel, la propuesta que ha lanzado la Comisión Europea es muy atractiva. Crear una cuenta de ahorro europea fiscalmente bonificada a imagen y semejanza de la ISK sueca. ¿En qué consiste la ISK sueca? Pues se trata de una modalidad de ahorro fiscalmente bonificado creado en el año 2012. Todo el ahorro que las familias suecas coloquen bajo ese paraguas fiscal se halla en buena medida libre de impuestos, no tributa por sus ganancias. En realidad no es exactamente que no tribute nada, pero sí tributa en términos generales a un tipo fiscal muy reducido. Lo que se hace es estimar el valor de los activos colocados bajo ese paraguas fiscal y se les imputa una rentabilidad hipotética que viene a ser algo así como el tipo de interés de la deuda pública sueca más un punto porcentual. Y esa rentabilidad ficticia, hipotética, independiente y al margen de cuál haya sido la rentabilidad real de los activos colocados dentro de esa cuenta, dentro de ese paraguas fiscal, esa rentabilidad hipotética tributa al 30%. Por ejemplo, imaginad que tenéis un patrimonio bursátil de 100.000 euros dentro de esa cuenta sueca fiscalmente bonificada. E imaginad que habéis realizado plusvalías de 30.000 euros. Bueno, bajo un sistema fiscal como el español, os tocaría pagar en impuestos entre 7.000 y 9.000 euros. En cambio, con la ISK sueca, os tocaría pagar poco más de 1.000 euros. Básicamente se os imputaría una rentabilidad hipotética de en torno al 3,5% sobre un patrimonio de 100.000, como si hubieseis realizado ganancias de 3.000 o de 3.500 euros,
Y sobre esas ganancias hipotéticas se os haría pagar el 30%, es decir, unos 1.000 euros. Por tanto, la ISK sueca es un instrumento de ahorro razonable para incentivar fiscalmente que las familias no se queden atascadas en las cuentas corrientes bancarias, sino que den el salto a invertir en otro tipo de activos, como las acciones, o también la renta fija corporativa, por ejemplo, gracias a que, de facto, los rendimientos que se obtengan por esas inversiones colocadas dentro de la ISK sueca no pagan impuestos o pagan muy pocos impuestos. Y por eso no es casualidad que la ISK se haya convertido en uno de los principales vehículos de ahorro de las familias suecas. Por tanto, que la Comisión Europea esté pensando en implantar algo parecido a esto en el conjunto de Europa, desde luego sería muy buena noticia. Pero, como suele suceder, el diablo está en los detalles. Pero antes de desgranar esos detalles, si os estáis planteando la conveniencia de aprender a cómo manejar vuestro ahorro, por ejemplo, para invertirlo en diversos activos que proporcionen una rentabilidad por encima de la inflación, recordad que a lo largo de los próximos días se va a abrir el periodo de matriculación para la tercera edición del programa universitario online de inversión multimercado y diversificación elaborado conjuntamente por Visual Business School y la Universidad de las Hespérides. Estamos hablando de un curso online de un año de duración, organizado alrededor de 12 módulos, uno por mes, y en cada uno de esos módulos se explica cómo invertir en cada una de las categorías de activos: renta fija, renta variable, inmobiliario, metales preciosos, derivados, materias primas, cripto, etc. Más de 300 horas de formación impartidas por más de 30 profesores, especializados cada uno de ellos en los módulos renta fija, variable, etc., que he mencionado antes. De hecho, algunos de esos profesores tienen una relación cercana con este canal. No solo porque yo mismo, autor del canal, soy profesor en este programa universitario, como por ejemplo Miguel Anxo Bastos, o como por ejemplo Marc Urgell, o como por ejemplo Gonzalo Recarte, son personas que habéis podido ver y escuchar en este canal. Además, completando el curso, se obtiene el título especialista universitario con 30 créditos ECTS. Es un programa universitario dirigido a todo el mundo sin importar edad, formación previa o lugar de residencia, porque al ser online se puede cursar desde cualquier parte del mundo. Si crees que puedes estar interesado en cursar este programa universitario para aprender a invertir, apúntate gratuitamente a la sesión de presentación que tendrá lugar el próximo 21 de junio a las 7 horas 7 minutos de la tarde, horario español. En esa sesión de presentación, en la que yo también estaré presente, expondremos todos los detalles de este curso, cada uno de sus módulos temáticos, el plantel completo de profesores, el precio que tiene el programa y también los pasos a seguir para matricularse en él. Y ten en cuenta en este sentido que, como en las dos ediciones anteriores, el periodo de matriculación va a ser muy breve. Así que si tienes interés, apúntate ya a esta sesión de presentación. Bien, ¿por qué digo que el diablo de la propuesta europea de una cuenta fiscalmente bonificada a imagen y semejanza de la ISK sueca, el diablo de esa propuesta está en los detalles? Pues porque si uno se lee el detalle de la propuesta de la Comisión Europea a los Estados miembros, lo que exige la Comisión Europea a los Estados miembros no es que copien el modelo sueco de ISK y lo trasladen a sus ordenamientos jurídicos. No, no. Lo que les dice es que han de crear una cuenta fiscalmente bonificada. ¿Y qué entiende la Comisión Europea por cuenta fiscalmente bonificada? Pues una cuenta que tenga para cada Estado miembro el régimen fiscal sobre el ahorro más favorable dentro de esa jurisdicción. Pero eso en muchos casos es no decir nada. El régimen fiscal sobre el ahorro más favorable en España pueden ser, por ejemplo, las bonificaciones a los planes de pensiones, que para particulares han quedado en apenas 1.500 euros de deducción fiscal al año, es decir, prácticamente nada. Vamos, que no nos hagamos ilusiones con que en España va a haber una cuenta de ahorro fiscalmente bonificada como la sueca. El gobierno español puede cumplir con Bruselas creando una cuenta de ahorro totalmente descafeinada que en nada va a promover una traslación del ahorro bancario al ahorro en otros activos financieros.
Pero lo más inquietante de la propuesta de la Comisión Europea ni siquiera es esto, sino otro punto donde la Comisión recomienda además a los Estados europeos que dentro de esas cuentas fiscalmente bonificadas otorguen una bonificación adicional a aquellos activos que se consideren inversiones estratégicas dentro de Europa. Por ejemplo, la inversión en defensa o la inversión verde. Y como digo, esta es la parte de la propuesta europea probablemente más capciosa. Sabemos que los estados europeos quieren rearmarse. Sabemos que además quieren impulsar una transición verde energética. El problema de los estados europeos es que no tienen recursos para financiar todo esto. Su gasto público anual está en su mayor parte absorbido por las pensiones públicas. Son además estados muy endeudados, que por tanto no tienen tantísimo margen para emitir mucha más deuda pública, y aún así quieren impulsar la industria de la defensa o la industria renovable dentro de Europa. Con lo cual, ¿qué se les ocurre, entre otras medidas, para lograr ese objetivo sin tener el dinero para hacerlo? Pues incentivar a que los ahorradores europeos trasladen su ahorro desde los depósitos bancarios a la inversión en estos proyectos estratégicos escogidos por los burócratas bruselenses. Y esto no es una especulación, esto es algo que reconoce la propia Comisión Europea. Por ejemplo, si vamos al plan Rearmar Europa, el plan en el que se reflexiona cómo financiar un gasto europeo militar, un gasto europeo en defensa de 800.000 millones de euros, en este plan Rearmar Europa, uno de los mecanismos explicitados por la Comisión Europea para financiar todo esto es el siguiente: acelerar la unión de ahorros e inversiones para movilizar capital privado, de modo que la industria europea de la defensa no dependa únicamente de la inversión pública. Explícitamente te están diciendo: hemos de alimentar a la industria de defensa europea no solo con gasto público, porque esto ya no da mucho más de sí. La hemos de alimentar con el ahorro de las familias europeas. De ahí la conveniencia de crear una cuenta de ahorro fiscalmente bonificada, donde de facto lo único realmente bonificado sean las inversiones en sectores estratégicos. Entonces, imagínate el siguiente cuadro. El gobierno de España crea una cuenta de ahorro fiscalmente bonificada que de facto es una engañifa, es decir, utilizándola como paraguas fiscal no consigues prácticamente ningún beneficio tributario. Pero luego el gobierno español añade una línea en la que dice: bueno, si compras acciones de esta empresa de defensa, o si compras acciones o bonos de esta empresa energética renovable, entonces los rendimientos que obtengas de esas inversiones sí van a estar fiscalmente bonificados al 50, al 60 o al 90%. Lo que estaría haciendo así el gobierno español es incentivar fuertemente a que el ahorro de las familias europeas se canalice hacia aquellas empresas o sectores que han sido seleccionados por el respectivo gobierno y que además, de manera previsible, tendrán una relación de camaradería y de cercanía bastante grande con ese gobierno. En otras palabras, a diferencia de la ISK sueca, que es fiscalmente neutral, es el ahorrador el que decide dónde invertir sin ningún tipo de privilegio o de penalización por escoger unos activos financieros sobre otros. A diferencia de la ISK sueca, la cuenta de ahorro fiscalmente bonificado europea parece más bien un instrumento para sesgar la dirección de la inversión de las familias ahorradoras europeas. No eres tú ni es el mercado quien decide qué sectores son los más rentables en los que invertir y, por tanto, qué sectores deben ser financiados para que se expandan. No. Es el burócrata de Bruselas o el burócrata de Madrid el que determina qué sectores dentro de su economía quiere hipertrofiar y cuáles quiere atrofiar. Una forma para hacer esto, desde luego la más potente, es la regulación, y otra, más blanda, pero también igualmente dirigida a este propósito, es la fiscalidad discriminatoria. Fiscalidad discriminatoria que en este caso se nos cuela dentro de un vehículo de ahorro supuestamente muy positivo,
para las familias españolas y europeas. La próxima vez que creas que un político europeo ha tenido una buena idea para los ahorradores, piénsalo dos veces porque probablemente haya gato encerrado.